Pues tenemos un nuevo año conferencial, un nuevo año donde la iglesia quiere soñar, quiere trabajar, donde la iglesia quiere seguir adelante. Y pensando en ello, me puse a pensar qué puedo compartir para que nosotros como iglesia entendamos que todos hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo compartir o qué tema podemos dar para que Dios nos hable para edificar en este tiempo en nuestra iglesia? ¿Y qué puedo hacer yo? Y eso, hermanos, me llevó a estar pensando en cuando Israel regresa del exilio de Babilonia. Y empecé a recordar distintos escenarios, tanto del tiempo de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, cuando ellos son llamados a que el pueblo de Israel vuelva a ser pueblo. Y había varias características que el pueblo tenía que entender para que Dios pudiera cumplir el propósito de Dios en sus vidas, que era que ellos fueran el pueblo de Dios y que las demás naciones se dieran cuenta quién era el Dios de Israel. Para eso eran llamados. Dios castiga a Israel y los manda al exilio por su pecado, por haberse olvidado de su Dios, por adorar a otros dioses. Y de pronto Dios permite un retorno para darles una oportunidad de reconstruir en medio de las ruinas, de hacer algo nuevo y de que el pueblo pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó pueblo de Israel o pueblo de Dios. Entonces, hermanos, me llevó a pensar, vamos a estudiar no de manera sistemática o de manera ordenada cada libro, pero vamos a estudiar algunos escenarios, hermanos, de este pueblo que regresa a las ruinas de Jerusalén para nuevamente ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Ustedes recordarán años atrás de eso, cómo los reinos se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted lee la Biblia, de pronto habla de Israel y de pronto habla de Judá. Y la verdad es que no son sinónimos, hermanos. El pueblo de Israel se divide en dos después de Salomón. Y el pueblo de Judá es el que se va cautivo a Babilonia durante 70 años. En ese tiempo, pues profetas como Habacuc, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel hablaron, bueno, Jeremías un poco antes y durante, estuvieron presentes en el cautiverio. Pero después viene un retorno. Así como se fueron en 3 tiempos, regresaron en 3 tiempos a Jerusalén. Y el primer retorno, hermanos, fue con un hombre líder llamado Zorobabel. La Biblia no tiene un libro de Zorobabel. Esdras capítulo 1 lo menciona. Y quien permite este retorno de ese exilio es Ciro. Maravillosamente, Ciro incluso la Biblia lo menciona como el siervo de Dios, porque él permite que el pueblo vaya. Josefo, un historiador judío, él relata que no solamente les permite ir, sino que les da oro y dinero y todo para que vayan y reconstruyan el templo de Dios. Él les da ese permiso y les regresa algunos de los vasos que cuando se los llevaron exiliados, de los vasos del templo. Todo, Josefo relata que todo regresa. Y entonces alrededor de 42,000 personas regresaron. Mucha gente, hermanos, muchos judíos se quisieron quedar en Babilonia. Ya habían hecho su vida ahí, 70 años, imagínense. Habían hecho su vida ahí y no quisieron volver. Pero estas personas sí volvieron.
Sin embargo, cuando llegan, todos me los imagino como esa escena de Blancanieves y los enanitos cantando para ir a trabajar, para reconstruir el templo, pero de pronto se dan cuenta y se encuentran con varias problemáticas. La primera era una situación económica. Ciertamente Ciro les mandó algunas cosas, pero Ciro había muerto y llega el rey Darío. También se encuentran con que había ahí gente samaritana y tuvieron unos conflictos. Y entonces, hermanos, el ánimo empieza a decaer. Antes de eso, déjenme les platico algo bien interesante que leí en Josefo, precisamente, en su libro de Historia de Israel. Cuando llega Darío a Persia, que era ahora Persia, había conquistado a Babilonia, y estaba Darío como rey. Dice que estaba Zorobabel y otros 2 hombres presentándose ante Darío, y Darío hizo una pregunta a ver quién la contestaba mejor. Él preguntó qué era mejor, el vino o los reyes o las mujeres. Es decir, qué era lo mejor que había en el mundo, vino, reyes o las mujeres. Y déjenme les digo o les leo lo que Zorobabel dijo. Dice, el vino puede mucho y es grande el rey a quien todos obedecen, pero más poderoso que ambos son las mujeres, pues una mujer la que da a luz y cuida al rey y a los cultivadores de las viñas con las que se hace el vino. En general nada hay que no se lo debamos a ellas. Ellas nos tejen los vestidos, gracias a ellas se arreglan y conservan nuestras cosas. No podemos vivir sin su compañía. Si tuviéramos gran cantidad de oro y plata o cualquier otra cosa preciosa y de gran estima, ante una mujer lo abandonamos todo y anhelamos su belleza. Más todavía estamos dispuestos a desprendernos de nuestros bienes tranquilamente, con tal que se nos conceda gozar de su presencia. Nos separamos de nuestro padre, nuestra madre y de la tierra que nos nutre, y olvidamos a los seres más queridos a causa de una mujer amada. Incluso inmolamos nuestra vida por ellas. ¿Se puede, pues, comprender cuán grande es el poder de las mujeres? ¿No es cierto que después de trabajar y sufrir toda clase de tribulaciones en tierra y en mar, aquello que ganamos con nuestro trabajo, lo llevamos y lo entregamos a ellas? Algunas veces vi al mismo rey, señor de tantos pueblos, vencido por su amada Apama. Lo he visto quitarse la diadema para ponérsela a ella. Sonríe cuando ella sonríe, se entristece cuando ella se entristece, siempre dispuesto a seguir las variaciones de su humor y a humillarse si la ve descontenta. Zorobabel dijo que lo más grande en esta vida no era el vino ni en los reyes, eran las mujeres. Y me impresionó tanto su expresión en estos tiempos, en aquellos tiempos. Y gracias a esa respuesta, hermanos, Darío nuevamente provee, dice Josefo que nuevamente provee para que el templo fuera reconstruido. Dice que el rey se levantó contento y escribió que proporcionaran protección a Zorobabel y a sus compañeros en la reconstrucción de Jerusalén. Y por cartas ordenó a los gobernadores de Siria y Fenicia que enviaran a Jerusalén cedro y líbano y que ayudaran en la edificación de la ciudad. Una respuesta sabia, ayuda para la reconstrucción. Y bueno, ese literalmente fue un dato cultural que me sorprendió bastante. Menciona Josefo. Pero ahora acompáñenme, hermanos, al libro del profeta Ageo. Ageo fue escrito entre la primera y la segunda retorno, es decir, en los tiempos de Zorobabel. El pueblo de Israel iba contento con la encomienda de construir el templo. Para el israelita, hermanos, o para el judío, lo más importante o lo más representativo en su ciudad era el templo de Dios, porque ahí habitaba
Dios, la presencia de Dios. El templo representaba para ellos la presencia de Dios mismo, que Dios estaba con ellos. El templo representaría que la ira de Dios se había apagado y que ahora podrían adorarle. El templo de Dios ahora en este tiempo, hermanos, será necesario que fuera construido, porque sería en este templo el cual Jesucristo pisaría. Por eso Ageo 2 dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ese templo habría de ser el piso donde Jesús puso sus pies. Adornado y mejorado por Herodes, pero ese templo habría de ser testigo de Jesús. Sin embargo, entre lo que llegan, construyen, hacen cimientos, llega el desánimo. Pasan 16 años y el templo, dice la historia, queda en obra negra. Como mencionaba, había gente que oprimía, no había tanta economía, etcétera, y la gente, el pueblo, empezó a dejar de lado la construcción del templo. Lo dejó a la mitad. Y entonces aquí es donde entra la denuncia de Dios por parte de Ageo, de recordarnos por qué Dios los llevó a ese lugar, para qué Dios los llevó y qué estaban haciendo ellos. Dice Ageo 1, del 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Hermanos, tengamos en cuenta que lo que Dios quería, desde Éxodo lo podemos ver, es más, desde Génesis y hasta el último capítulo de Apocalipsis, es: Dios quiere ser nuestro Dios. Dios se ha acercado a un pueblo y Dios quiere tener a un pueblo por suyo, para que el mundo crea. Y Dios quiere tener a un pueblo que le adore. El templo trae, Dios no solamente quería una habitación de 4 paredes. Dios quería que el pueblo entendiera la importancia y la relevancia de la adoración y del amor por Dios, que en ese tiempo se manifestaría en la reconstrucción del templo. Y entonces Ageo dice: yo los he escuchado, y el pueblo está diciendo: no, es que todavía no es el tiempo, todavía no es un buen tiempo para reconstruir el templo del Señor. Vendrán mejores tiempos, vendrán mejores días, vendrá un momento idóneo donde las cosas estén mejor para ponerme a chambear, para adorar a Dios, para amar a Dios. Y entonces Ageo, Dios por medio de Ageo, y a mí me impresiona porque aún en sus momentos más enojados Dios habla como mi pueblo, pero aquí fue un tanto despectivo incluso. Este pueblo, dice. O sea, Dios empezaba a molestarse nuevamente con el pueblo porque dice: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. O sea, y dice: no ha llegado el tiempo de que no reconstruyas mi casa mientras estás muy ocupado elaborando tu casa, construyendo tu casa, haciendo que tu casa se vea hermosa. El pueblo de Israel dejó de lado la reconstrucción del templo, pero edificaron sus casas artesonadas, dice la Biblia, es decir, lujosas, bonitas, con el poquito o mucho dinero que se trajeron de Babilonia, reconstruyeron su casa. Y para eso sí había tiempo, para ellos sí había tiempo, para su vida personal, para sus logros personales sí había tiempo, pero no había tiempo para reconstruir la casa del Señor.
Y hermanos, esto no es solo una invitación a la cuestión ministerial o de iglesia. Va más allá. El Señor quería tener un pueblo que le adorara, un pueblo que le amara, un pueblo que estuviera cerca de Él para que el mundo conociera. El pueblo estaba rechazando eso. No solamente un trabajo, un ministerio que va de la mano. Estaba rechazando la intimidad con su Señor, la cercanía que Dios anhelaba. Y le decía, no tienes tiempo para eso, pero sí tienes tiempo para tantas otras cosas. Hermano, hermana, déjeme decirle, nunca va a existir el tiempo ideal para acercarse a Dios. El día que me jubile, el día que ya no estén mis hijos, el día que ya tenga trabajo, ese día algo va a volver a pasar y otra vez vamos a cambiar prioridades. Siempre va a haber algo que hacer si no ponemos atención a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Siempre va a haber algo que decir o algo que hacer primero. Por eso el tema o el mensaje es tu vida y prioridades. Esto se trata de prioridades. Y por eso el Señor demanda y dice, no tienes tiempo de reconstruir mi casa. No tienes tiempo de cuidar tu vida espiritual. No hay tiempo de tu vida a mi lado. Pero sí tienes tiempo para muchas otras cosas. Hace unos sábados el hermano Carlos Muro nos platicaba que en algunos teléfonos uno puede ver cuánto tiempo dura en el teléfono. Hermanos, nos sorprenderíamos del tiempo que podemos llegar a durar en un teléfono o bajo una pantalla. John Piper decía, al final de nuestros días, las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, solo serán una evidencia de parte de Dios para nuestra vida de que siempre hubo tiempo. Siempre hubo tiempo. Y esta actitud difiere del todo con la de David, por ejemplo. Él no es feliz sabiendo que él, mientras vive en una mansión, el arca del pacto estaba, quién sabe dónde. La actitud de la situación es sorprendente e incuestionable. El reino de Dios se ve detenido en su desarrollo en tanto y cuanto sus súbditos prefieran ocuparse de sus propios negocios, abandonando sus deberes para con su Señor. Los tiempos demandan actitudes decididas de servicio, amor y compromiso. A costa del servicio que debierais haber prestado a Jehová reconstruyendo el templo, lo habéis ocupado en vuestros propios asuntos. Habéis gastado vuestro tiempo en casas, cuerpos y campos. Y esto, hermanos, es algo que mientras menos lo hagamos y mientras más prioridad sea nuestra propia vida, nuestra casa que se vea más bella, nuestra vida, nuestro cuerpo, mientras la casa de Dios, que ahora no es un templo nada más, es mi vida, eso es lo que yo me ofrezco en sacrificio vivo, está desierta. Y sabes, yo no sé si les ha pasado, pero cuando dejamos de hacer algo, al principio duele, ¿verdad? Ay, hoy no oré, y duele poquito, y al segundo día, perdón Señor, hoy tampoco oré, pero yo le prometo, hermano, que a la semana usted va a dejar de dolerse por ya no orar. Y eso se vuelve indiferencia. Cuando en mi tiempo dejo de usarlo para el Señor, de pronto ya no duele. De pronto ya no duele ofender a Dios. De pronto ya no duele dejar de congregarnos. De pronto ya no duele. Seguramente el pueblo veía el templo y ¡ay, qué feo se ve! Bueno, mañana, ¿verdad? Y al siguiente día, ¡ay, bueno, mañana le pongo! Pero llega un momento en que yo creo que ya ni lo ven, porque están muy ocupados. Y esa fue la demanda del Señor. Tienes tiempo para todo, menos para lo que te he llamado. Y luego Dios habla de las consecuencias, hermanos, de poner
mal enfocada nuestra vida y nuestras prioridades. Versículos 5 al 7 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. En la clase de exégesis, hermanos, o de hermenéutica, nos decían, cuando en un capítulo viene 2 veces o más una frase, ese es el énfasis del pasaje. Así nos decía el maestro. O sea, algo nos quiere decir. Por ejemplo, el Salmo 136 siempre dice, porque para siempre es su misericordia. Y luego viene una expresión de quién era Dios, y luego porque para siempre es su misericordia. El énfasis del pasaje es la misericordia de Dios. Aquí, hermanos, después de abrir la conversación, Dios por medio de Ageo les dice, medita en lo que estás haciendo. Medita en tus caminos. Reflexiona. Literalmente es pon tu corazón en tu mano y pésalo. Y ve lo que estás haciendo. Detente, reflexiona y ve qué estás haciendo de tu vida. Repasa los detalles de por qué estás aquí y cómo has desempeñado la responsabilidad que yo te he encomendado. Esta frase quería comunicar que no era solamente suficiente con recordar, sino que debían reflexionar con el fin de entender. Y entonces, entre frase y frase, Dios les dice algo. ¿Has notado que por más que te esfuerces, no eres pleno? Me dejaste de lado, empezaste a hacer tu vida como quisiste y por más que te esfuerces, tu vida es insatisfecha. Comes y no te sacias. Tomas y sigues teniendo sed. Y pareciera que por más que trabajas, porque bendita inflación y porque hay un montón de cosas, y por más que trabajas, pareciera que tu quincena te la dan en una cartera rota. Eso es en saco roto. El dinero cae en saco roto. Se acabó la quincena al día 16. ¿Te has puesto a pensar en eso? Les dice el Señor. ¿Te has puesto a pensar que por más que estés pensando en tu vida, en tu casa, en todo, sigues insatisfecho? Medita en tus caminos. Medita en tu vida y prioridades. Medita en ello. Por eso Dios hace este énfasis. Reflexiona, pon tu corazón a peso y di, ¿estás feliz? ¿Eres feliz con la vida que estás llevando? ¿Eres pleno con el tiempo que tú me estás dando? ¿Estás satisfecho con lo que has logrado? Hermanos, esta semana falleció un pastor, el pastor Ismael Pacheco, y una diaconisa. Yo no la conocía, pero fue como 2 golpes porque murieron 2 días seguidos, ¿verdad, Pablo? Fue así como, hermanos, grandes, ¿verdad? Pero llegó un momento, y hace unas semanas también, no recuerdo quién falleció, y entonces Pablo me decía, tengo que cortar varios nombres del video de sembradores. Y yo decía, Señor, la vida se nos va. ¿Y qué te vamos a llevar? Estoy satisfecho con la vida que tengo delante de Dios, delante de mi familia. A diferencia de ellos, hermanos, yo no les estoy pidiendo que aquí estemos 24/7. Al contrario, créanme que estamos trabajando para que esta iglesia no sea una iglesia activista donde hagamos tanto y a la vez no hagamos nada. Estamos soñando con que cada actividad tenga un propósito de ser hecha. Pero recordemos que lo que anhelaba Dios era tener a este pueblo para Él y que este pueblo supiera adorar a Dios. Eso representaba el templo y estaban preparando el camino para que llegara Cristo. Nos toca a nosotros meditar en mi vida de adoración a Dios,
en mi vida y mis tiempos para Él. Medita en tus caminos. Parecía que el pueblo no entendía, y entonces por eso Dios tuvo que hablar y decir: ¿te has dado cuenta que por más que te esfuerzas en ti, en tus logros, en tus éxitos, en tus méritos, en tus reconocimientos, no eres feliz? Ayer les compartía a los hermanos de los matrimonios y les decía: nunca había logrado llegar casi, porque estoy casi por llegar a mi peso ideal. Nunca lo había hecho más. En mis 33 años de vida, nunca. Siempre he estado con sobrepeso. Y yo pensaba, hermanos, muy dentro de mí, decía: no, hombre, ese día voy a ser bien feliz. Ese día, nomás me falta ser delgada o algo así. Y ahora que lo he logrado, doy tantas gracias a Dios y me siento muy bien. Pero realmente poner mi felicidad ahí es muy poco satisfactorio. Es un logro y doy la gloria a Dios y a quienes ha usado para ello. Pero no puedo sobreponer eso ante lo que Dios me valora y lo que Dios ha hecho por mí. Medita en tus caminos. Medita en lo que quieres lograr de tu vida. Y después del regañón que Dios les dio a Ageo, al pueblo, y quizás Dios nos da a nosotros, versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. No hay más. El Señor dice: tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que te toca hacer. No voy a alegorizar el monte ni la madera, pero ellos tenían un trabajo que hacer para reedificar la casa. Usted y yo, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer para que esta casa adore al Señor, para que esta casa tenga como prioridad al Señor. Tú sabes qué es lo que está fallando en tu vida y prioridades. Tú y Dios sabe en qué lugar de nuestra agenda ocupa el Señor. O a lo mejor somos gente muy activa dentro de nuestras iglesias, pero quizás muy dentro de nuestro corazón, como veíamos el Día del Padre, pudiéramos estar lejos. El pueblo despertó, dice la palabra de Dios, porque Dios quería ser glorificado, es decir, la gloria de Dios sería vista a través de ese lugar. Y dice el versículo 14: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Yo no puedo despertar en ustedes el amor por Dios, ni la prioridad por Dios, ni la adoración a Dios, ni el amor, ni el servicio. Solo el Espíritu Santo. No puedo pedirles a ustedes algo que no hay en su corazón. Solo el Espíritu lo puede hacer. Saben, cualquier decisión, hermanos, sea sencilla o complicada, sea consciente o deliberada, depende de algo bastante básico. Cualquier decisión depende de algo básico: prioridades. Prioridades y normas que rigen nuestra vida. En cuanto a la comida, el individuo consciente de su salud escoge sus alimentos. En cuanto a los riesgos que toma, la persona cuidadosa decide proceder en base a sus principios. En cuanto a la moral, la persona que tiene un sistema de valores firmemente establecido toma sus decisiones con base en ello. Lo mismo en la parte espiritual. La persona cuya prioridad es hacer la voluntad de Dios como se revela en su palabra, tomará las decisiones que reflejen esa convicción que dice tener. Hermanos, vida y prioridades.
Dios regresa al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel manifieste al mundo quién es el Dios verdadero, misericordioso y lleno de amor. Dios regresa al pueblo de Israel para que hagan una casa, una habitación, donde la presencia de Dios esté y donde estén preparando el camino para que Cristo regrese. Por eso Él promete ser glorificado ahí. Hermanos, el Señor nos ha rescatado. El Señor ha hecho la obra en nosotros. No permitamos que esta misma demanda de Ageo sea la demanda que hoy tengamos cada uno de nosotros. Cuando Dios nos dice, no tienes tiempo para mí, pero sí de habitar en una casa artesanal, pero sí de ver por ti y por tantas cosas. Medita en tus caminos, medita en tus decisiones, medita en tus prioridades. ¿Qué les parece, hermanos, si en esa reflexión y exhortación les invito a ponerse sobre sus rodillas para leer el Salmo 51? Y si hay algo que ponernos a cuentas con Dios, lo hagamos hoy, porque hoy es el día de salvación, dice su palabra.